Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y en estos momentos vamos a analizar todo lo que viene ocurriendo hasta el día de hoy. Luego de que Dina Boluarte juramentara como nueva presidenta del Perú, el presidente Pedro Castillo fue trasladado a la DIROES. En estos momentos sabemos que los abogados continúan ahí. ¿Quiénes están? Bueno, está Aníbal Torres, está Betsy Chávez, es una de las abogadas, y se ha presentado también anónimamente otros abogados que quieren apoyar en el caso, es lo que han dicho. Muchos congresistas quieren pasar por alto, entre ellos Guido Bellido, que antes decía que no creía en las especulaciones ni indicios, que se tenían que buscar pruebas, ¿no? En las carpetas fiscales que pesan contra el presidente Castillo, pero que en este caso del golpe de Estado hay una mano negra que han querido, que han caído, le han hecho caer en el error al presidente. Eso es lo que ha dicho. Cuando se ha visto a nivel nacional el mensaje a la nación del presidente Pedro Castillo, muy nervioso él agarrando los papeles, pero lo leyó finalmente. A nadie le ha puesto una pistola en la cabeza para que él dé este intento de golpe de Estado inconstitucional que además la Constitución bien clara en el artículo 42 lo señala. Pues bien, estamos con el abogado constitucionalista, el señor Víctor García Toma, a quien le damos la bienvenida para analizar la situación política y también para analizar la situación legal del presidente Pedro Castillo. ¿Cómo está, abogado? Mayra, ¿cómo le va? Gusto en saludarla, mi respeto. Existe esta figura como muchos congresistas de Perú Libre están tratando ahora de voltear para engañar a la población. Lo digo así porque quieren pasar por agua tibia el golpe de Estado que intentó Pedro Castillo. Incluso se habla también que él dio la orden, ni bien leído el discurso a nivel nacional, de ir a rezar a la fiscal de la Nación. Mire, fíjese, Mayra, en relación a los parlamentarios que corresponden a las distintas bancadas oficialistas, porque es más de una, si bien es cierto que buena parte de ellos tenía una matriz que era Perú Libre, luego por disensiones internas han conformado distintas bancadas, pero todas tenían una misma articulación con el gobierno que no era necesariamente ni ideológica ni programática. Era fundamentalmente el poder tener una coparticipación en el copamiento de los cargos públicos, ¿no? Entonces allí están encaramados parientes, amigos, militantes, simpatizantes de esos congresistas. Y es por eso que a lo largo de la lucha que se ha dado al interior del Congreso por llevar a cabo actos de fiscalización, de manera continua y reiterada, no se pudo contar con los votos necesarios porque esos parlamentarios, sumados a los votos de los parlamentarios niños, calificados como niños, constituyeron, digamos, la parte deplorable del Congreso, ¿no? Ahora bien, el día de ayer se ha producido un golpe de Estado. Eh, lo que ya era un sainete político terminó, digamos, en un drama, el drama de la democracia, de verse amenazada por la interrupción del sistema democrático, pero así como el gobierno a lo largo de sus 18 meses dio muestras cabales de incompetencia, falta de idoneidad, ese golpe de Estado también resultó no solamente trucho, sino bufo, ¿no? Y eso en términos penales implica el delito de rebelión y es un acto de rebelión en flagrancia. Y es por esa razón que se encuentra detenido el expresidente de la República. Y seguramente en los próximos días, cuando se pueda determinar quiénes participaron en la elaboración de este acto de conspiración contra la democracia, serán incluidos como coautores, ¿no? Eso desde el punto de vista penal. Por otro lado, queda activada plenamente la denuncia constitucional que formuló la fiscal de la Nación por la comisión de tres delitos: colusión, corrupción de funcionarios y organización criminal. Se encontraba de alguna manera en el limbo porque existía en función a esa denuncia, digamos, el parámetro del artículo 117, que contenía una inmunidad presidencial,
que hoy no existe y que por consiguiente ya el Congreso tiene plena libertad para autorizar al Ministerio Público a continuar con la segunda fase, que es la investigación preparatoria, y luego llegar a la fase de acusación. Usted hablaba hace unos instantes del discurso del presidente porque alguien lo tuvo que elaborar, ya sea en concertación con el propio presidente de la República y luego para que él lo lea, pero alguien tuvo que haberlo redactado o dar la idea para dar este golpe a la democracia. En ese sentido, ¿usted cree que Aníbal Torres pudo ser el instigador de este artificio? ¿Por qué lo digo? Porque él ha estado hasta el final. Y si se ve bien, con atención en el discurso, Pedro Castillo estaba bastante nervioso, incluso parecería que estaba, no sé, atento a las sugerencias que le podrían dictar en ese momento. Si Aníbal Torres fue el instigador de ese golpe de Estado, ¿qué responsabilidad tendría? Eso se va a determinar muy rápidamente porque ayer con gran diligencia la fiscal de la Nación se apersonó al propio Palacio de Gobierno y entiendo que debe haber solicitado las cámaras para conocer quiénes ingresaron, solicitar, digamos, los registros de ingresos formales, en fin, va a acumular todos los elementos que permitan determinar quiénes, entre comillas, colaboraron, incitaron a este absurdo. Y de ser el caso, evidentemente serían coautores de un delito muy grave, que es el de rebelión, ¿no? ¿Cuál es la Creo pena? que, mal no recuerdo, son 8 años, pero me puedo Ajá. equivocar en la pena. Pero lo Claro. importante es que pasan de ser políticos mediocres a ya delincuentes, ¿no? ¿Quiénes son los responsables, digamos, de todo este trayecto? Porque tenemos un gabinete, por ejemplo, el gabinete Sánchez y el gabinete Torres, este último, por interpretar de manera ilegal la denegatoria de confianza, que firmaron todos los ministros incluso y lo publicaron, lo hicieron saber y nunca se retractaron. Ojo con eso. Y yo quería saber si a ellos les salva el hecho de que han renunciado ya cuando se había anunciado este golpe de Estado por parte del presidente Pedro Castillo. Lo primero, Mayra, si usted me permite, es que más allá de los aspectos constitucionales y penales, hay un primer aspecto que es de orden moral. A lo largo de estos meses hemos encontrado a más de un ministro Sala, Chero, Sánchez, entre los más encumbrados sobones del régimen, ¿no? Es decir, eh, pervirtieron, digamos, la función del ministro, que era la de ser el responsable por encargatura de la administración de un servicio público, para convertirse en sahumadoras de un gobierno que además de ladrón era incompetente, ¿no? Y luego cuando, digamos, el gobierno encalla, son los primeros en, digamos, en tomar distancia con él. Entrando a la pregunta de fondo, el 24 de noviembre se llevó a cabo en Palacio de Gobierno una sesión del Consejo de Ministros presidida por el señor Torres Vázquez, en la que participaron todos los miembros de ese gabinete, salvo 2 personas. Todos los que firmaron esa acta han incurrido en una infracción a la Constitución en la medida en que aprobaron algo que de manera expresa, clara y evidente era contraria a la Constitución y la ley, particularmente los artículos 38 y 125. Existen ya 2 denuncias por infracción, la de Patricia Chirinos y la de la congresista Tudela, y seguramente este Congreso, con la prontitud que el caso requiere, iniciará el proceso de juicio político, y esto determinará una inhabilitación de sus derechos políticos que va desde un día hasta 10 años. El doctor Amoretti, que es un calificado penalista, ha tipificado esa conducta también desde un plano penal,
y ha señalado que allí se habría cometido el delito de falsedad genérica en la medida en que el acta es un documento público que contiene información es profesamente falsa, ¿no? Y por último, en relación a el golpe de Estado, todas aquellas personas que habiendo tomado conocimiento de este acto, aun cuando no se haya realizado en Consejo de Ministros y no hayan oportunamente ofrecido una renuncia al cargo, serían pasibles de responsabilidad solidaria. Sucede que hay algunos ministros, eso ustedes los periodistas podrían evaluarlo mejor que nosotros, que renunciaron cuando ya el gobierno había caído, es decir, cuando ya Ajá. existía otro gobierno. En consecuencia, esa lentitud, esa lealtad, a la espera de ver si se salva o no se salva Castillo, los arrastraría, ¿no? Ah, Eh, sí, los arrastraría Tienen un cuadro entonces. complejo en ese aspecto. Muy bien, entonces tendríamos que analizar. Sí, porque ni bien se dio el golpe de Estado, recién ahí empezaron a abandonar el barco, como muchos dicen, ¿no? Pero además, Bueno, siga, pero siga su en análisis. realidad, Mayra, esos que abandonaron el marco, que son moralmente, digamos, objeto de desprecio público, porque, eh, digamos, fueron muy serviles y cuando el gobierno se desbarranca, evidentemente, como usted bien ha dicho, saltan pues del barco, ¿no? Pero bueno, legalmente quedan exonerados de cualquier tipo de responsabilidad porque formularon su renuncia. Pero hubo otros que por cálculo político, decidieron no renunciar a ver qué pasaba, ¿no? Y solo han presentado su carta de dimisión cuando, digamos, ya no existía ese gobierno. Pero el caso más grave es el de Betsy Chávez. Betsy Chávez tiene dos, no sé si Twitter, eh, dos expresiones escritas. La primera de ellas en la que ella expresamente, claramente, de manera indubitable, se adhiere al golpe. Y luego tiene una segunda, cuando ya ha caído Castillo, en la que ofrece su renuncia irrevocable. Pero la primera carta, que es de una adhesión incondicional, digamos, ya parece una adhesión senderista, ¿no? Por la forma, evidentemente ya califica como delito. ¿Cuál delito sería para ella? También Para igual, ella también rebelión, infracción a porque la ella se está Constitución. adhiriendo en su Ajá, condición de de una premier. presidenta del Consejo de Ministros, porque el gobierno no ha caído todavía, a esa rebelión. Y Bien. ella Ah, ya expresamente declara alcanza. su adhesión a esa decisión. Muy bien, entonces habría que analizar a profundidad. Ella también podría estar implicada. Todo depende también de la Fiscalía de la Nación, que ha estado tomando el caso con mucha celeridad. Pero además de eso, ¿qué le parece el mensaje, el discurso de Dina Boluarte? Ayer dio un llamado a la unidad, pidió una tregua política para poder trabajar, pero llama la atención porque ella dijo hasta el 2026. Quizá debió anunciar un adelanto de elecciones generales para todos. Mayra, lo primero que debe quedar claro es que la señora Boluarte ejerce la presidencia de la República porque existe una norma constitucional que habla de una sucesión presidencial. Formulada la vacancia, le corresponde por mandato de la Constitución ejercer la presidencia. En consecuencia, es inobjetable el título que ellos tengan. Lo segundo es que no debemos olvidar los peruanos que ella formó parte de ese gobierno y contribuyó decididamente a su descrédito. Eh, no solamente nombrando personal, en los casos de los viceministerios, que no tenían calificaciones, no tenían los requisitos que se exige la ley. Ella tiene varias denuncias que están en curso, que incluso vienen desde el proceso electoral por su participación en la recaudación de fondos para Perú Libre. Conocemos de sus declaraciones, en algunos casos claramente lindantes con los grupos más extremos, etcétera, etcétera. Eso no Ya. debe olvidarse para que sepamos, digamos, con qué persona vamos a establecer esa relación de mando y obediencia. En lo que se refiere al discurso, por supuesto, de acuerdo con la unidad,
y me parece lo más atendible la tregua. Pero este es un gobierno de transición, este es un gobierno que va a dialogar, me parece, o debería, con las distintas fuerzas políticas, en fin, con la sociedad civil, para, digamos, mejorar las reglas del proceso electoral, a fortalecer los partidos, hacer algunos cambios en la Constitución para que permita tener un mejor gobierno, ¿cierto? Y cuando ese acuerdo llegue y se implemente, pues debería dar paso, ¿no es cierto?, a la convocatoria de elecciones generales. Y esto debe ser así porque debe entenderse que es un gobierno de transición. En segundo lugar, porque la señora no garantiza tampoco idoneidad y por los antecedentes tampoco garantiza transparencia. Pero en tercer lugar, eh, por lo menos ahora, ella no tiene forma de articulación alguna para gestionar gobierno. No tiene bancadas, la relación con, con las bancadas en general es una relación de distancia. La ciudadanía la mira con cierta desconfianza. En consecuencia, no tiene, digamos, ni las dotes ni tiene las condiciones para que ese gobierno sea perdurable en el tiempo. Y es por eso que en este periodo de tregua que es necesario, debería aprovechar el tiempo en, digamos, en generar esas condiciones y entregar el mando dentro de un proceso electoral que debería ser esta vez inobjetable, ¿no? Ojalá. Doctor, finalmente, dado el fracaso de la ultraizquierda, gobierno, a cargo de Pedro Castillo, y también de los que lo acompañaron en los diferentes gabinetes, ¿cómo debería ser el gabinete de Dina Boluarte? ¿Debería quizás ver más al centro? Debería ser un gobierno de ancha base. Por cierto, si se pudiera ubicar en el centro político, eh, por cierto, sería importante. Pero habría que comenzar, en primer lugar, por llamar a los políticos y a los técnicos más calificados. La exigencia desde el punto de vista político es que sean personalidades democráticas, es decir, que estén, digamos, que tengan consecuencia con los principios y valores que sustentan nuestro orden constitucional, ¿no? Creo que ese debería ser el esfuerzo y creo que lo puede lograr, pero volviendo a repetir que la idea de constituir este gobierno es para crear las condiciones para que en un momento determinado y habiéndose clarificado las nuevas reglas para la elección y algunos retoques a la Constitución, en el marco de la relación entre Ejecutivo y Legislativo, la ciudadanía restablezca su derecho, digamos, a elegir directamente a sus autoridades. Muy bien, muchísimas gracias, doctor García Toma, por estar con nosotros, vislumbrando el tema político y constitucional, también las responsabilidades que atañen a los actores políticos que acompañaron a Pedro Castillo en este golpe de Estado. Muchas gracias. Gracias a usted, Mayra. Gusto en saludarla. Bien, era entonces Víctor Hasta García luego. Toma, abogado constitucionalista, a quien le damos las gracias por estar con nosotros. Y básicamente lo que ha dicho es que este delito de rebelión en flagrancia que ha sido detenido el presidente Pedro Castillo podría alcanzar a Betsy Chávez, porque ella tuvo 2 cartas e incluso luego de haberse dado el golpe, luego de que el gobierno de Pedro Castillo no existiera, porque ya se habían tenido los votos, los 101 votos a favor para que sea vacado, Betsy Chávez recién ha renunciado. Un detalle que tiene que ser bien visto por el Ministerio Público para determinar las responsabilidades de cada persona que estuvo acompañando al expresidente hoy vacado Pedro Castillo. Esta es la información, regresamos más adelante.